Naguaral Ruta 5. Pasantía ahí en ese hospital, el Club Ítalo, Naguará, tremenda cuando me dona. Naguará, miren, aeroexpresos ejecutivos, Naguará. Acá cruza el Ruta 5 a la izquierda. Maiquetía la va a empezar. Se montan otros por ahí. Pero mientras me guste seguir grabando, a veces no se detiene y ocurren esos porque muchos son estudiantes de la UCLA, todo riesgo, en cambio, instante. Inmobiliario, pero bastante bueno. Ya se está, Banco Provincial, esa agencia está bonita, queda por detrás del restaurante. Pollo que tiene toda la vida también. Y rodeamos el Obelisco y seguimos por las flotas, que también son excelentes. Buscando seguro social, miren esa estampa del metro. Barquisimeto, me monté en un Ruta 5, Naguará, estoy por aquí por el Lujano. Me vine hasta la agencia de donde salen para grabar el recorrido porque voy a hacer una diligencia para allá para arriba y voy a aprovechar de grabar. No le voy a hablar mucho en el taxi, sino que lo voy a hacer desde la computadora para no molestar a la gente. Y salimos, amigos, Naguaral Ruta 5. Vamos saliendo desde acá, desde Lujano. Aquí a mano derecha tenemos el hospital militar, ese tremendo hospital, grandísimo. Y atienden muy bien, no estoy seguro si solamente a militares o a cualquier persona de la población. Ahora salimos desde Lujano, por aquí andamos. Voy a recorrerme toda la ciudad, ahora hasta después del Metrópolis, por ahí creo que es el Cisal, que se llama esa parte. Ya podemos ver un pedacito del hospital militar de Barquisimeto. De Ruta 5 va volando, Naguará. Vamos a pasar por todo el recorrido que no ha cambiado desde que Naguará, añales. Entonces los que se montaban en el Ruta 5, bueno, se acordarán. Miren, entonces son estudiantes que hacen pasantía ahí en el hospital militar. Tan alegres, saludando, porque van a salir en las cámaras de Argenis y de Os1 barquisimetano. Miren, se ve majestuoso ese hospital José Ángel Álamo, hospital militar José Ángel Álamo. Eso sí vamos a ver durante todo el trayecto. Mucho a las vías les falta, no sé, cariñito, mucho hueco. Es una de las grandes urbanizaciones de por acá de Barquisimeto, la 5A, Rancho 5A creo que se llama esta urbanización de Barquisimeto, de estos bloques que se me parecen un poco a los de Bararida, aunque sean un poquito más modernos. Por aquí seguimos. Este es el Liceo El Lujano, otro liceo interesante que le sirve a toda esta comunidad de por acá. El Club Ítalo, Naguará, tremenda piscinota que hay ahí en el Club Ítalo. Me acuerdo también de los eventos de Alianza Salsera, Naguará, tremendos eventos. Ahí también ahí recibí yo mi título de licenciado en administración cuando me gradué en la Universidad Fermín Toro, Naguará, que estaba Liz. Ahí se presentó Liz, la cantante, la super cantante, con los melódicos, porque Liz en esa época era esposa del dueño de la Fermín Toro, que era el doctor Raúl Quero Silva, que en paz descanse. Ya vamos a llegar aquí a la avenida. Por aquí se llega a Seco Cesola, Barquisimeto. Espero que esté disfrutando el recorrido del Ruta 5, Naguará. Ahora que nos falta, como les dije, vamos a parar por allá por el Cisal. Muchos comercios por aquí de reparación de camiones, sobre todo. Allá ven las torres de las Trinitarias en un hermosísimo día. Miren ese cielo como está espectacular. Y bueno, yo me gradué ahí en la Fermín Toro. Acabamos también de pasar el Salón Gran Versalles, que también se hacen ahí eventos muy buenos. Antes era una gallera, no sé si todavía, creo que ya no hacen esas peleas de gallo que son tan, a mí no me gustan, demasiada, eso de poner a pelear a animales. Y se sigue montando gente aquí en el Ruta 5, esto se está llenando.
Y bueno, menos mal, por eso me vine hasta acá, hasta Lujano, para poder conseguir un puesto en la ventana para poder grabar. Entonces todo esto está meditado. Y bueno, ustedes me dicen si les parecen estos videos así en ruta. Por ahí también seguiré haciendo en bicicleta y a pie, pues. Porque como les dije, me gusta, porque ni siquiera por plata, en esto no se gana es nada. Pues YouTube paga muy mal a los videos de Venezuela. Pero bueno, a mí me gusta, y mientras me distraiga, y conozco mucha gente. Incluso hay personas que me han invitado para varios sitios. También tengo algunos amigos que me han donado. Chalío, que de vez en cuando me dona. Ahora miren, la Universidad Fermín Toro, mi alma mater, aunque yo me gradué fue en el Lujano, que es donde queda administración, que fue la carrera que yo saqué en la Fermín Toro. Ahora la iglesia Proclamación, ¿quién se acuerda de Severino? Aquí está la iglesia Proclamación. También le tengo que agradecer a Angie Nicole, una chica que está en España y que me donó para comprar un micrófono. Necesito un buen micrófono para grabar mejor estos videos y grabar también los videos. Miren, aeroexpresos ejecutivos, naguará, esos autobusotes y la nave. Aquí los fines de semana las rumbas son buenas, bastante raspacanilla ponen acá. Acá cruza el Ruta 5 a la izquierda, hacia el centro comercial Las Trinitarias. Bueno, como les iba diciendo, Angie Nicole me donó para un micrófono, pero el micrófono voy a optar por uno un poco más caro para que tenga más calidad. Entonces todavía esa parte en lo que ella me donó me ayuda, pero todavía tengo que ahorrar más para llegarle a un micrófono que tenga mejor cancelación de ruido, que se escuche mejor la voz, porque no solamente lo voy a utilizar para estos videos, sino también para el canal de Crímenes. Y además, pues hay que también reunir para el envío, que ni idea cuánto irá a salir eso. También tengo que esperarme un poco, porque por los sucesos de La Guaira, el aeropuerto de Maiquetía tuvo importantes daños y en este momento está siendo reparado. Y por ello no hay vuelos hacia Maiquetía, lo cual encarece los envíos, porque esos vuelos van a parar a Valencia, creo que también a Maracay, y eso hace que las encomiendas estén más caras. Entonces Maiquetía va a empezar a operar de nuevo, creo que a partir del 15 de agosto, entonces ahí supuestamente el costo de los envíos va a disminuir, ojalá. Pues entonces también tengo que esperar eso, porque aquí en Venezuela hay que buscar economía por todos lados, porque si no, ahora se te complican las cosas. Aquí hacemos malabares para sobrevivir. Miren, el Parque del Este, ya no crucen las Trinitarias, ahora se agarra por acá por el Monumento al Sol. No sabía, miren el Parque del Este como está verdecito, mucha lluvia, ha estado lloviendo muchísimo en Barquisimeto. Están atravesando el país una serie de vaguadas y realmente han sido, en todo el país, han sido unas lluvias muy fuertes. Sin embargo, hoy el día está precioso, menos mal, porque así grabo más cómodamente y se ve mejor el verdor de la ciudad. Miren esos cielos, ese paisaje espectacular, ese verde del Parque del Este. Vamos llegando también a la 13 Brigada. Estamos por la avenida Los Leones, Naguará. Así que bueno, se están actualizando con la ciudad. Miren ese obelisco que se ve acá en el Parque del Este. Se ve bonito, eso en la noche se enciende. Tiene unas luces ahí, se ve más bonito aún. Entonces bueno, seguimos con este trayecto que se me ocurrió. Grabé también, o voy a grabar también, devolviéndome de por allá del oeste, pero lo voy a hacer en un Ruta 7, así que estén pendientes de ese recorrido. Y bueno, el que les hice anteriormente para que lo vayan a ver. Todavía no he querido revisar cómo les fue ese video, pero debo hacerlo, porque si no les gusta ese formato, no sigo haciendo recorridos en ruta. La idea es que los vean y si tiene buenos números, repetir con cierta frecuencia, y si no, se buscan otras opciones. No hay obsesión por esto. Llegamos a la avenida Venezuela, ya pasamos por la 13 Brigada, estamos en la Venezuela, e insisto, miren esos cielos maravillosos. Estamos en la avenida Los Leones,
con Venezuela. Bastante tráfico hoy, queridos amigos. Entonces, bueno, así estamos con esas cuestiones. Entonces, bueno, espero que no haya inconvenientes con el micrófono. Ustedes saben que siempre es una incógnita. ¿Será que llega? ¿Será que se pierde en el camino? No hay que ser negativo, no suelo ser negativo, pero siempre le queda a uno en la mente que a veces suceden cosas. Por ejemplo, yo una vez pedí una cámara y me llegó mala. Menos mal que al devolverla el vendedor de Amazon me reconoció el envío de vuelta y después el envío de regreso a Venezuela, es decir, cuando me sustituyó la cámara. Entonces tuve suerte, porque si no, imagínate, recibir un equipo dañado, devolverlo es un costo. Después que me vuelvan a mandar el bueno, la sustitución, es otro costo y eso lo asumió el vendedor. No lo hacen todo y bueno, gracias a Dios tuve suerte en ese sentido, aunque todo ese proceso de devolución y después de reintegro nuevamente me llevó como 8 meses. Entonces ahora uno apurado con la cámara y todo ese proceso lo sufrí, y de paso la incógnita, ¿será que sí me restituyen un equipo bueno? Y era una cámara Canon, imagínense. Pero gracias a Dios todo salió bien. Seguimos por acá, acabamos de pasar el paseo Oscar de León, fíjense la bandola, creo que se llama, haciendo alusión a la que utiliza Oscar de León. Esta es la avenida Madrid, si no me equivoco, la que va hacia Santa Elena. ¿Se acuerdan de la bajada de la muerte, aquella que está para subir a Santa Elena? Bueno, por aquí se va derecho y también se llega al campo de béisbol de Funtalara, Barquisimeto. Allá se ve en la plaza Villo Frometa, otro gran músico espectacular de la orquesta Lavillos, y el centro comercial París, donde se montan otros pasajeros. Se está llenando el Ruta 5. Si conoces a alguna de estas personas que se bajan o se suben al Ruta, bueno, pónmelo en los comentarios, y desde luego recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita, que ahí vamos poco a poco. A veces números buenísimos. Ahora el video que hice de Cubiro, más de 50.000 vistas. Que un video tan exitoso. Los de Barquisimeto, bueno, no son tantos porque ya son videos más cotidianos, no son así tan turísticos, pero bueno, como les dije, yo no tengo obsesión por esto, yo voy poco a poco, y si en algún momento veo que no funciona mucho, bueno, tengo otros canales por ahí, pero mientras me guste seguir grabando la ciudad, lo haremos. Miren, el centro comercial Los Leones, para los recuerdos, Naguará, eso está buena para una miniatura, la tomaré en cuenta. Le hago unos retoques ahí con Gemini o con Gemini y puede salir una buena miniatura. Aquí está la Policlínica Barquisimeto, aquí nací yo, Naguará, hace un bojote de años, y también trabajé en emergencia, vi cosas dantescas, cosas feas. Menos mal que yo tenía sangre fría para esas cosas. Bonito recorrido, miren cómo está la avenida. Ahora estamos agarrando la avenida Lara. Bonito recorrido, yo lo estoy disfrutando un mundo. Amigos, aquí seguramente se montan otras personas, pero no fue así. Por aquí está Thundernet, perdón. Esa empresa allá está NEC 1, esa empresa de internet. NEC 1 también internet y televisión por cable. Aquí se montaron varios. Muy bonito este edificio. Entonces estamos ahora por la Lara. Acaban de abrir un Mercafur muy interesante, muy elegante, y trabaja las 24 horas. Mercafur, para los que no saben, que no son de Barquisimeto, es un supermercado, unos bodegones espectaculares, y este trabaja las 24 horas, que está al lado del Farmatodo, que está aquí en la Lara.
al frente de lo que era la terraza. ¿Se acuerdan de la discoteca La Terraza? Bueno, al frente. Estaba a las 24 horas y lo vi muy elegante. Yo lo subí en Instagram. Si lo quieren ver, pueden ir a mi Instagram, porque acá en el Ruta 5 no lo vamos a poder ver porque está del otro lado de la avenida Lara. Mire, se siguen montando personas en el Ruta 5, Naguará. Este kiosco está cerrado y la cosa está dura, sobre todo para los pequeños comerciantes. Épale, un amigo ahí saludando. Seguimos avanzando por acá por la avenida Lara. Miren los edificios. Ya saben, comenten si vivieron por acá. Esta es una agencia de carros chinos, son carros chinos. Y la agencia acá del Provincial, Banco El Provincial. Aquí está Terraza, ¿se acuerdan? Esa discoteca, yo me la pasaba ahí metido los fines de semana, viernes y sábado. Muy buena era. Allá está la entrada, ¿se acuerdan? Y el banco, el Banesco que está por acá, que tiene una historia ahí ya saben, una parejita ahí que aprovechó la noche y utilizó esa agencia de Banesco para expresar su amor. Y aquí está el amigo Big Burger, allá se come hamburguesa sabrosa, allá al final, Big Burger, ahí está. Y este autolavado relativamente nuevo. Ese Big Burger tiene mucha historia. Uno salía de Terraza y se iba a comer para allá. Yo le hice una publicidad en Instagram también. Aquí está el colegio San Vicente de Paúl, que también me lo recorrí por dentro un pedazo en un video que les hice hace poco, recorriendo el este de Barquisimeto. Bueno, entré al San Vicente, que lo vayan a ver. También un centro comercial de algunas tiendas, Las Vegas, el centro financiero Las Vegas. Mire cómo está allá el amigo aquel, tiene surtido ese puesto, ¿no? Echándole pichón, gente naguará que lucha contra todo, va, echa para adelante. Gina, y muchos edificios también por acá, bien bonitos. Miren esta divina pastora que adorna la avenida Lara. Ya vamos a llegar a la Argimiro Bracamonte. Miren el Latillo. Por aquí andamos, un día muy agradable. Me gustó mucho este recorrido. Esta tienda sí es espectacular en cuanto a muebles, camas, todo lo que este tipo de productos, porque son artículos muy muy lujosos y por supuesto bastante caros. Cuidadito con la cámara, miren esos jardines bonitos. Aquí queda un Banco de Venezuela, pero creo que ya no está. Una agencia del Banco de Venezuela, exacto, no tiene ninguna identificación, quiere decir que ya no funciona esta agencia. El Saime, Naguará, donde renové mi cédula hace ya como un año. Aquí, un colón inmenso. Por aquí quedaba, miren, un poco de gente a montarse en el Ruta. Por aquí queda un restaurante, una tasca restaurante que era también muy buena, creo que se llamaba Momentos, no me acuerdo. Allá se ve todavía un poquito, que venía yo de vez en cuando, se pasaba excelente, en el segundo piso quedaba. Todo de esos tiempos de antes que disfruté mucho, allá se ve Momentos, creo que se llama, pero no estoy seguro. Entonces seguimos con el Ruta 5, Naguará. ¿Cuándo iremos a tener nosotros un metro aquí en Barquisimeto? O me sacara yo un triple gordo de aquello de $500,000. Claro, yo no juego ese tipo de juegos, pero me gustaría conseguirme un número en la calle y que salga. Allá está, miren el restaurante que les dije, quedaba allá. El Ruta 5, esperemos que la ciudad de Naguará florezca como alguna vez fue, porque últimamente, bueno, la crisis pega. Aquí sobrevivimos, pero sin duda se notan los detalles. Miren, otra concesionario de autos, y allá está Pollos Arturo. Ahora este motorizado está apurado, típico de muchos accidentes de moto, ¿no? Motorizado, muchos de ellos, no vamos a decir que todos, no generalicemos, pero ahora andan es desesperados y creen que tocando la cornetica
los autos se van a detener. Entonces, a veces no se detienen y ocurren esos tremendos accidentes, muchos fallecimientos por eso. Hay que tener más conciencia, hay que andar poquito a poco y con prudencia. Más gente subiendo a Ruta 5, ahora es que falta bastante, porque voy por allá por los lados de Metrópoli, así que bueno, van a disfrutar bastante de la ciudad. Miren, está concesionario, pero ya de camiones, de camionetas, Fotón, que se ha consolidado en el mercado venezolano. Y creo que es China esa marca. Entonces bueno, allá está otra, Chang'an. Esa sí es China, tan seguro. Y por acá está Muebles Espartaco, no sé si se acuerdan de Muebles Espartaco, que fue una mueblería muy famosa, todavía está activa. Barquisimeto, y cruzamos a la derecha, en la Ruta 5, ahora miren, Espartaco. No sé si es que cambiaron de nombre, antes decía ahí Espartaco, y también tienen esta parte de acá. Seguimos, nos vamos acercando a donde la avenida Lara se convierte en avenida 20. Por aquí había muchas discotecas, aquí quedaba una, no me acuerdo el nombre, yo me la pasaba metido en todos estos lados. De la única que me acuerdo también quedaba un remate caballo, una tasca. De la única que me acuerdo es One Bar, que quedaba aquí también. Las otras pues no me acuerdo los nombres. Los lagos, la iguana, no me acuerdo. Aquí está una galería de arte de Villalón, arte en la calle. Y bueno, estos edificios también, no sé cómo se llaman estos edificios, pero bueno, tienen muchos años. Y del otro lado de la avenida está el Country Club. Country Club que no lo podemos ver porque estoy por este lado de la ventana. Aquí quedan unas empresas de seguro, pero esas cerraron todas. Amigos, vamos llegando a la avenida Morán. Este es el centro comercial. Esto que está aquí al lado, la verdad que nunca he sabido cómo se llama. Y también este es un edificio de oficinas. Y acá el Plaza Sevilla, centro comercial Plaza Sevilla, que acaban de abrir un gimnasio bien bueno. Creo que se llama Gala, no estoy seguro. Y bueno, diversas empresas y negocios ahí asentadas. Es cómodo, fíjense, con ese aire español y bien ubicado. Este centro comercial por aquí por la avenida Morán con 20, y aquí la avenida empieza a llamarse avenida 20. Así, Gala allí, aquí está. Y nos vamos acercando al Farmatodo de la calle 8. Ahora, el Farmatodo que está por acá, esta parada sí está full, porque muchos son estudiantes de la UCLA, del que va para el rectorado, que vienen del decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. Por aquí por la 8 se llenó el Ruta 5, ahora ya está aquí el Ruta de atrás buscando llevarse también sus pasajeros. Y el edificio aquel que era el Banco La Guaira, súper olvidado. Vamos a ver cuándo ese edificio lo reactivan, porque está muy bien ubicado, mucha circulación por aquí. Esperemos que esa ansiada bonanza económica que todos pensábamos que por ahí en febrero ya íbamos a estar ricos todos, y nada, ¿no? Que es pelazón hereje, pero bueno, para adelante. Nada es de una vez, todo es un proceso. Esperemos pues que a finales del año estén mejor las cosas, y ya el año que viene definitivamente arranquemos como merecemos, ¿no? Ahora somos la primera reserva de petróleo en el mundo. Entonces no se entiende, así debamos mucha plata, casi 300 mil millones de dólares. Igual ese de petróleo da para todo. Tran, además, en fin, muchos también minerales en nuestra tierra. Aparte de que somos 900.000 kilómetros cuadrados de territorio y apenas llegamos a 35 millones de habitantes. Es decir, tenemos todas las ventajas para ser una potencia. Andamos por acá por el que era el restaurante Villas del Mar, creo que se llamaba así. Acá hubo el desvivimiento de un mesonero por parte de un abogado, es decir, le quitó la vida hace muchísimos años, que a partir de ahí pues el restaurante decayó. El centro comercial Da Vinci, también hay muchas empresas ahí. Por allá está Molino, la panadería Molinos de Trigo.
Audiovisual English Lab, ahí hice yo un curso de inglés. Estamos ya casi llegando a la 20, la Firestone que está por acá, el hotel, el Lancelot. Está bueno ese hotel, las habitaciones son chéveres. Y queda por aquí cerquita, ya al fondo, Casahuaca, el que era Casahuaca, ahorita se llama Momentos, creo que es que se llama. Contertulio, perdón. El Tecnológico Sucre, Naguará. La Universidad para TSUs, que queda por aquí por la 20, porque en la Avenida Vargas hay otra sede. Buenísima esta universidad, muchas carreras interesantes. Sigo por aquí por Barquisimeto, mostrándoles la ciudad donde vivieron, viven o quieren conocer, buscando que próximamente resurja, vuelva a ser lo bonita que era. Están construyendo por aquí otro negocio, seguro. La bomba de la 20,13, relativamente vacía, hay gasolina entonces, por lo que se ve. Tremendo salto, amigos, tremendo salto, Naguará. Tuve que cambiar la batería de la cámara y por eso este tremendo salto, porque el Ruta 5 no se va a parar mientras yo cambio la batería. Comenzamos el video con el Lucero, esa tasquita ahí de linda chica del Lucero, Naguará. Los más veteranos sabrán. Ando por la 21, la 22. Carrera 22, vamos subiendo. Esas ceras sí están feas, pero bueno, como lo dije, esperemos resurgir más temprano que tarde. Siguiendo por acá por el Ruta 5, en el Ruta 5. Muchos edificios por aquí, ya por acá no conozco tanto porque mi zona era de la Vargas hacia abajo. Y lo que sí me acuerdo de acá es de Sayán, de esta tienda de productos de veterinaria, etcétera. También hay una clínica veterinaria ya ahí. Y bueno, diversos locales. Ya por aquí comenzamos en una zona muy comercial de Barquisimeto y se van actualizando en la carrera 22. Ahí está Sayán, esta es la avenida Andrés Bello. Miren cómo está eso lleno de negocios, una farmacia, San Ignacio. Entonces ya saben, recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Todo este trabajito no es fácil. Seguimos subiendo la fonda de los Arrieros. Este era un restaurante colombiano, o es un restaurante colombiano, llegando ya casi al centro comercial Cosmos. En este día hermosísimo, miren esa postal que está ahí en el cielo, tremendo cielo hermoso, los cielos venezolanos. Esta es la 24, la calle 24, los amigos acá de la economía informal, Barquisimeto, transporte público, comercial Funla 22. Si lo que hay mucho acá en Barquisimeto es tiendas de chinos, negocios de chinos, Naguará. Comercial FUN, la 22. Tengo un pana que se llama Jaime Chen. Ese es lo único que tiene de chino en la cara, porque ese nació aquí, es más rumbero que no. El pana Jaime Chen, que vive por allá por la Carrucha. La gente bajándose de acá del Ruta 5, llegando a su destino. Vamos a seguir por este recorrido. Ya vamos a ver el Hotel Conquistador, Eléctrica Bernal, donde quedaba Eléctrica Bernal, en fin, pues varios lugares que seguramente les traen gratos recuerdos de cuando caminaban por estas calles. La panadería Santo Niño, en la 25 se empieza a ver más tráfico. Aquí está este edificio, esta residencia, y al lado el Hotel Conquistador. Pasajeros por acá. Ya pronto vamos a llegar al Manteco también.
Ruta 13 detrás, que también me hice tremendo recorrido en el Ruta 13. Vayan a ver ese video. Salí desde, creo que fue por allá, por la Florencio Jiménez, bien lejos, por el cementerio, y me llegué hasta La Vargas. Tremendo recorrido también. Y esto también les da una idea de la seguridad en la ciudad, que ha mejorado muchísimo. Antes estos recorridos con una cámara no se podían hacer, a todo riesgo. En cambio, estos videos que he hecho de esta manera, a sugerencia de un suscriptor también, no he sentido amenaza. Igual hay que andar alerta, tampoco hay que tentar a la suerte. El Hotel Conquistador, Barquisimeto, tremendo recorrido, casi una hora de recorrido en esta ruta, para que vean la ciudad de otras maneras. Claro, sé que hay muchos detalles con respecto a la ciudad, no voy a ahondar en eso, pero esperemos que se ponga hermosa como alguna vez fue. Todavía es hermosa, pero más hermosa. Barquisimeto. Seguimos por estas calles. Miren esta casita que en sus mejores tiempos debió ser preciosa. Aquí compré yo la computadora, una computadora buenísima que me ha salido. Por aquí quedaba la Cruz Roja, pero creo que ya no está operativa. Amigos míos, avanzando, mucha competencia entre el transporte público, negocios, emprendimientos. Mucha gente hace sus negocios en sus casas, y empiezan a vender. Allá está la fachada del que fue alguna vez Eléctrica Bernal, ahora es una tienda de una empresa de pastas dentales, de cremas dentales. Por acá por el Manteco, ya estamos en el Manteco ya vamos a empezar a ver las tiendas de brujo. Mucha gente se viene para acá, se hace sus despojos y demás. Maskin, la empresa esa de pastas dentales. Vamos avanzando por acá por la 22. No sé si les dije la 21, pero no es la 21, es la 22. Vamos subiendo. Vamos a llegar hasta la Rómulo Gallegos, y ahí cruzo hacia la derecha. El destino final es Metrópoli, así que el recorrido es larguísimo todavía, falta bastante. La Bomba, creo que esta es la 29, la Bomba de la 29. También está relativamente vacía, así que, como les dije, hay gasolina. Allá se ve el edificio de la CanTV de la 30. Ruta bastante deteriorado. Se necesita una sustitución de todas estas unidades para modernizarlas. Algo bonito, algo chévere. Veremos, a ver, no, este se llevó su espejo. Un espejote para verse la pinta cuando vaya a salir. En esta camioneta se ve que es vieja, ¿no? Ya vamos llegando a la 30. El comienzo del Manteco. Muchos negocios y comercio, valga la redundancia, por acá. Y la gente por la calle viendo a ver cómo resuelve la papa del día. La cosa está durísima. Esas esperanzas que se tenían todavía no se han concretado, no se han hecho realidad. Pero seguimos esperando que todo mejore, para cambiar este poco de carros viejos por carros nuevecitos, si Dios quiere. Ya tengo entendido, ya volvió el crédito automotriz, y ahora con el problema de La Guaira, de lo que ocurrió, también va a haber crédito inmobiliario, pero para las personas de allá de La Guaira que quieran comprar casa. Incluso creo que el gobierno va a financiar una buena parte. Y esa es un poco la realidad de Venezuela. Ese crédito tiene que volver, ese encaje legal de los bancos, pues es importante que baje para que los bancos tengan plata para poder prestar. En fin, una situación complejísima. Va a requerir grandes esfuerzos de todos aquí en Venezuela para volver a ser lo que fuimos en un tiempo. Pero sí se puede.
que rendirse, hay que buscarle solución a los problemas. Ahora la Cámara de Comercio ya está, el Club Comercio será un club muy elegante, muy frecuentado por la gente, la familia más rica de Barquisimeto. Es una historia muy interesante, yo la vi en internet. Ya estamos en el Manteco, señores. Por aquí es donde hacen despojo, miren. Estas tienditas así pequeñas donde venden los, ¿cómo se llama? Saumerios, ese tipo de cosas. Para sus trabajos, para amarrar marido. En fin, pues qué sé yo nunca de esas artes. Queridos amigos, por el Manteco, Naguará, y se nos paró un rato el ruta, porque esta parte por aquí es muy lenta, ya que las calles son muy angostas y el tráfico demasiado intenso, así que a lo mejor corto por aquí o le meto cámara rápida, porque si no vamos a tardar un buen rato por estos lados. Seguimos, hicimos un pequeño corte, Naguará, por el Manteco aún, para que vayan viendo los negocios por acá. Mucha gente viene de otros pueblos de Lara y de otras partes, de otros estados, compran mercancía aquí y se las llevan a sus bodegas, a sus locales en diversas partes. Miren cómo están las frutas ahí. Y los vendedores en los taxis, los charleros, como que se les dice, que se han vuelto a ver. Antes ya no se veían casi, ahorita han regresado algunos, poquitos, pero ahí van. Señora, se baja por acá, esta casa, las casas bonitas de acá, de otros tiempos, ya está bien pintadita, aunque bueno, ya se está pelando. Barquisimeto, los distintos negocios ubicados por acá, por el Manteco. Estamos cerquita de Quemarina, Naguará, y de todos esos lugares que los más veteranos ya saben cuáles son. Acá en el Ruta 5. Cuéntenme, ¿qué les parece el recorrido? Miren las frutas. Venezuela, país súper tropical. Miren estos aguacatotes, Naguará, miren. Para el almuercito, el desayuno con la arepa. Rico. Aquí hay mucho aguacate para exportar. Ojalá que tengamos una buena gerencia para que nos convirtamos en un país exportador, no solo de petróleo, sino de todo. Porque tenemos también muchas tierras cultivables y muy fértiles. Y hay que tener gerencia y saberla explotar. En este negocio debe ser un chino también, que abundan. Un negocio de chino, de árabe. Aquí seguimos por estos lados de la carrera 22. Ya casi llegamos también a la Rómulo Gallegos, y de la Rómulo Gallegos agarramos por la Pedro León Torres, que ya le he hecho video, ya casi otro salto dimos. Estamos cerquito de la 42, de la Rómulo Gallegos. Ya les he hecho videos de la Pedro León Torres para que vayan a verlo. Un video completísimo, ese lo hice caminando. Miren, como les comenté en el video anterior, lo que abunda en la calle 42 son tiendas de calzado por todos lados y súper grandes, surtidas. Y estos negocios acá en el cementerio, estamos en el cementerio Bellavista. Estos negocios de economía informal que están por acá. Barquisimeto. Yo siempre me he preguntado, ¿será que esa gente produce lo suficiente? Que son tantos, una competencia intensa. Barquisimeto, bueno, me imagino que sí. Estamos ya agarrando la Pedro León, como le dicen muchos. Seguimos por acá, empalmando ya con la Pedro León Torres, rumbo al Obelisco, cementerio de Barquisimeto. Hablamos ahorita.
retorno, amigos. Estamos por la 48, calle 48, va volando, este es Ruta 5. Por aquí no vamos a conseguir el Banco Provincial. Seguimos por la Pedro León Torres. Guará, Banco Provincial, esa agencia está bonita, se ve chévere. Y por supuesto muchos años. Y por acá van a haber otros negocios. Por la Pedro León Torres, el supermercado, la 49 y otros locales de diverso tipo que tienen muchos años funcionando. Yunalcar, Subalcar, perdón. Y este Pirelli, esta Cauchera. Muchos locales por acá, amigos. Listo, cambió la luz. Seguimos en nuestro recorrido. Esa panadería, en esta casita, ahora entre tantas casas más modernas está ella. Por aquí ya les hice un video de la 51, estamos llegando a la 51, tremendo video de la 51 y la 50 que los invito a que vayan a ver. Les he traído muchas cosas de Barquisimeto y bueno, seguiré trayendo. Aquí, por aquí estaba el cine, el Gimnasio Venezuela, ya está. Y la barbería bien famosa, Papache creo que se llamaba. Barquisimeto, ya vamos a llegar Piripiri, ya van a ver Piripiri, esos pollos divinos. Y Luna Park también, el privado. Estamos repasando la Pedro León Torres. Aquí está el Piripiri, y la tasca que queda por detrás del restaurante. Pollos Piripiri. Aquí hay una casa muy bonita, esta siempre me ha llamado la atención, esa debe ser de los 70. Luna Park, el restaurante de chino, que tiene toda la vida también. Amigos míos, vamos llegando casi al privado. Por aquí quedaba, ¿cómo que se llamaba? El Rincón y Burger, no recuerdo. Aquí había una empresa de chino que era de hamburguesas, pollo, esa cuestión, no recuerdo el nombre de la que quedaba aquí mismo, no recuerdo cómo se llama. Ustedes me recuerdan que fue histórica por acá, mucha gente la conoció. Ahora es un China Continental, de esos restaurantes China Continental. Y bueno, el hospital privado. Por aquí está el hospital privado. ¿Alguna vez entraste aquí para tus tratamientos? Hospital privado, este Banco del Caribe. Estamos llegando también a la UNEFA. La Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Barquisimeto del Alma. Dime si viviste por acá por la Pedro León. Otro concesionario de automóviles y diversos negocios. Este tremendo bodegón, Llanero West, la UNEFA, Barquisimeto. La entrada es por el otro lado. Seguimos avanzando, más residencias por aquí, volando en esta Ruta 5. Por aquí se montan muchos alumnos de la UNEFA, pero en este momento no hay, porque ya es un poco tarde, ya salieron. Seguimos por la Pedro León Torres, estos edificios, estas residencias por acá. Queridos amigos, avanzando. Ya casi llegamos al Centro Comercial Sotavento y a el Obelisco de Barquisimeto, que también me lo he recorrido, sobre todo en los carnavales, para que lo vayan a ver. Aquí está el Colegio Javier, el liceo. Les he hecho video también del Javier, tremenda institución. Aquí está el Sotavento, amigo mío, otro centro comercial relativamente nuevo, tiene pocos años, mucho edificio también por aquí. Avanzando, ya está el Obelisco, ya se percibe la hostería del Obelisco, también está cerquita por acá, el Madeira Internacional. Llegando al Obelisco, Naguará, y rodeamos el Obelisco y seguimos por la Florencio Jiménez, ya casi llegando al Metrópolis también. Avanzando en este recorrido, ya está la hostería, este recorrido agradable, porque salí, agarré mi puesto chévere al lado de la ventana y aquí estamos grabando el Biohotel, aquel tremendo hotel también, los que no conocen la ciudad, el Biohotel con una tendencia así ecológica. Macro está por aquí y Reinvital, son tremendos comercios de
de comida, de víveres y de medicinas. Estamos acá en la redoma del Obelisco. Por aquí está para allá sea para Bobare, para Pavia. Por aquí está ¿cómo que se llama esto? Las instalaciones de las canchas de bicicross, que también les hice un video del parque de Jerez, el ciclista súper famoso medallista olímpico de Venezuela. Les hice un torneo que hubo acá. Si tienen curiosidad, vayan a verlo, revisen el canal, que hay videos de todo. Miren el cielo, esas nubes espectaculares, grandioso. Estuve este día, amigos, estamos llegando al decanato de la UCLA, que está por acá, el decanato núcleo Obelisco, donde se ven las carreras de nuestros futuros profesionales en diversas carreras. Ahí está informática, matemática, antes estaba veterinaria, en fin. Barquisimeto, miren la vegetación después de tanta lluvia que ha caído en Barquisimeto. Aquí está el núcleo Obelisco de la UCLA, una de las mejores universidades de Venezuela. Estamos ahí peleando con otras que también son excelentes. Y ya los estudiantes que se fajan, pues estudiar en estos tiempos no está fácil. Hay que tener mucha logística y mucha voluntad, porque la presión económica a veces lleva a muchos jóvenes a tener que trabajar y fuerte. Núcleo Obelisco de la UCLA. Sigue avanzando el Ruta 5. Bueno, miren la coquera, ese restaurante es calidad y se rumbea también sabroso. Muchos años yo le hice una publicidad en Instagram, y bueno, del otro lado queda el Mesón de la Campana, que no lo van a ver, que también las rumbas son buenísimas ahí. Ya casi llegamos al centro comercial Metrópoli. Ahora va volando, miren, la cancha creo que es de diversos deportes de la UCLA. Las pudimos ver. Cinex, uno de los cines de acá de Barquisimeto, de los grandes cines de Barquisimeto, que está aquí en el centro comercial Metrópoli, que ya vamos llegando. Ahora, los que no conozcan Barquisimeto tienen que pasar por el Metrópoli, que es inmenso también, y tiendas de todo. Vamos llegando al Metrópoli y cruzamos hacia la derecha, la avenida La Salle, que también les hice un video de la avenida La Salle. Tienen mucho para ver. Después que culmine este video, tienen mucho para seguir viendo cómo está la gente aquí esperando los distintos transportes que los lleven a sus casas. Mucho movimiento aquí en el Metrópoli. Yo siempre que vengo para acá me como una cocada de una gente ahí que trabaja con coco dentro del Metrópoli divina. Siempre que me paseo por el Metrópoli. Bueno, el bullicio típico de esta zona y de los colectores buscando pasajeros. Y seguimos por aquí por el Metrópoli. Ya vamos a agarrar la avenida La Salle. También van a ver un pedacito del Seguro Social, del Hospital Pastor Oropesa, del Seguro Social. Miren esa estampa del Metrópolis, también me puede servir para miniatura. Y se sigue subiendo. Yo no sé hasta dónde llega el Ruta 5. Miren esta nave que está aquí. Yo no sé hasta dónde llega el Ruta 5, pero nosotros apenas crucemos, pues bueno, ahí me bajo, porque ya llego a mi destino. Queridos amigos, Naguará el recorrido, espero que les haya gustado. Y bueno, según los resultados veré si sigo en ruta o continuamos con las caminatas, la bicicleta. Lo que se me haga fácil. Tengo planeado ir al Cerro La Cruz, que está por acá por el Trompillo, que tiene una vista espectacular de Barquisimeto desde las alturas, pero tengo que ver cómo es el negocio cuando consigo información. Si alguno de aquí de los suscriptores sabe, bueno, que me lo diga ahí en los comentarios y busco informarme bien. Barquisimeto, allá está el Seguro Social, el Pastor Oropesa. Un pedacito, porque aquí cruzamos a la izquierda hacia el Cisal. Amigos, que Pueblo Nuevo también se los he pasado.
también les he traído video, el Seguro Social. Yo también trabajé ahí en el Seguro Social. Entonces esperamos que tener el pase aquí a la izquierda y nos metemos en el Sisal, amigos. Bueno, gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse. Ahora miren este Dark. Gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Nos vemos próximamente. Tengo otros videos por ahí que tengo que publicar y otros que tengo que grabar, amigos. Saludos a todos. Listo, amigos. Terminé este recorrido en Ruta 5, Naguará. Bueno, me recorrí toda la ciudad.